Protección presenta la conferencia Happy Companies, la magia de diseñar empresas felices. Conozca las herramientas que usan grandes empresas para fomentar el compromiso y satisfacción de sus empleados y aumentar la productividad. Con el Dr. Jorge Serrano. Porque ser productivos nos hace más felices. Protección, pensiones y cesantías. Muy buenos días. En nombre de Protección les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer evento en directo para nuestros empleadores en todo el país. Happy Companies, la magia de diseñar empresas felices. Es un gusto para nosotros reunirnos hoy para hablar y escuchar de la mano de un experto sobre un tema de tendencia mundial en todas las compañías de todos los sectores. El Dr. Jorge Serrano es consultor de programas empresariales de felicidad y business storytelling, médico especialista en salud ocupacional de la Universidad de Harvard y en salud pública del New York Medical College, coordinador médico en Closure Systems International para Colombia, creador del programa de felicidad Happy Moments de CSI Colombia. En la actualidad es candidato al programa de emprendimiento e innovación en la Universidad de Stanford. Protección le hizo una invitación a las empresas y era que aprovecharan esta transmisión por streaming para que reunieran sus equipos de trabajo. Y a esta hora nos reportan sintonía algunas compañías que ya comienzan a aprovechar este espacio. Pues saludamos a las compañías que a esta hora están conectadas, Dirredes Ingeniería, se reportan sintonía desde Nariño, Pasto. Igualmente nos saluda Oscar John González de la compañía World Courier de Colombia, ubicada en la ciudad de Bogotá. Pues qué bueno, y vamos a ir con preguntas más adelante. La idea es que nos estén contando desde qué ciudades del país están viendo esta transmisión vía streaming. Pues saludar igualmente al público. Por primera vez tenemos aquí en nuestro estudio personas, gerentes, presidentes de compañías, empleadores en estudio. A ellos bienvenidos, qué bueno contar con su presencia y la idea es que disfrutemos a nuestro invitado. Igualmente saludamos a las personas que están a través de esta transmisión y que tienen el chat habilitado, así es que voy a invitarlos para que en la parte inferior derecha de sus pantallas ustedes van a poder observar un chat. Por ahí pueden hacernos llegar sus inquietudes y recordarles que también estamos conectados a través de Twitter. Nos pueden hacer las preguntas a través de @protección. Las 5 primeras personas que participen les haremos llegar un kit de protección. Pues así es que comencemos entonces, doctor Jorge Serrano, bienvenido. Qué bueno estar compartiendo con usted sobre todo un tema que cada vez vemos que es importante y que en las compañías se les da trascendencia. Así es que comencemos por ahí. Doctor Serrano, ¿esto es un tema de moda o realmente hay que pararle bolas en las empresas? Muchas gracias, Paola. Digamos que es un tema de moda, pero también un tema para pararle mucha atención en las empresas. ¿Por qué? Porque la felicidad es un deseo universal. La buscamos los seres humanos muchas veces sin encontrarla y cuando la encontramos no parece durar por mucho tiempo. Y la razón por la cual no parece durar por mucho tiempo es porque muchas veces estamos buscando las cosas equivocadas o estamos implementando o fomentando las estrategias equivocadas. Y esto no es ajeno a las organizaciones y las empresas en general han tratado de implementar y fomentar programas de bienestar y felicidad organizacional durante mucho tiempo, sin muy buenos resultados, como veremos a continuación, de acuerdo con un estudio de Gallup que realizó en el año 2012 a nivel de más de 140 países, se pudo determinar que cerca del 83% de las personas en el mundo que laboran en organizaciones de trabajo, en sitios de trabajo, no están contentas en sus lugares de trabajo. Y si uno mira esta situación en Colombia cerca del 74% de la fuerza laboral colombiana, según Gallup, también está desenganchada o no está conectada con sus ambientes de trabajo. Mirando cifras del DANE para el año 2012, el DANE estimaba que hay cerca de 10.3 millones de personas
económicamente activas trabajando dentro de la economía formal, y realmente si uno aplica ese 74%, pues realmente se da cuenta de que estamos hablando de más o menos 7.6 millones de personas que no están contentas en sus lugares de trabajo. Luego, realmente el tema de la felicidad sí es importante dentro del contexto de mirar que no es una situación que esté muy prevalente dentro de las organizaciones ahora, particularmente en Colombia. Y vemos también que es un tema mediático, hay diferentes publicaciones como Harvard Business Review, The Economist, Time, que comienzan a mirar el tema y realmente se meten en detalle porque ven que esto de la felicidad pasa de ser tan altruista para convertirse incluso en un factor de productividad o competitividad en las organizaciones mismas. Pero usted lo dice, hay preguntas correctas y por eso también hay preguntas incorrectas y se generan respuestas incorrectas. ¿Qué pasa con el tema? Correcto. Uno puede mirar el tema de la felicidad dentro de las organizaciones como una estrategia. Cuando uno habla de una estrategia, es lo que uno quiere hacer con una estrategia en general, no solo dentro del contexto de la felicidad, sino una estrategia en términos generales, es crear una nueva realidad, crear una realidad diferente al status quo. Y cuando yo estoy creando una realidad, lo primero, o tratando de crear una realidad, lo primero que me debo preguntar es qué es lo que quiero lograr y segundo, cómo lograrlo. Cuando yo me pregunto qué es lo que quiero lograr, viene el componente de la pregunta para la generación de la estrategia. Cuando me pregunto cómo lograr lo que quiero lograr, uno lo puede relacionar básicamente con la energía que mueve la estrategia. Luego, las preguntas, por un lado, son importantes y segundo, la energía que se le mueve, que se le da para mover la estrategia dentro de las organizaciones en términos de felicidad. Y las preguntas son importantes. ¿Por qué razón? Porque, como decía Peter Drucker, la persona que inventó el management, la fuente más común de errores en las decisiones gerenciales es la respuesta en tratar de encontrar la respuesta correcta en lugar de hacer la pregunta correcta. Cuando uno hace la pregunta correcta, es más posible que encuentre la respuesta apropiada para desarrollar la estrategia que esté más acorde con la nueva realidad que se quiere crear, que es una realidad más feliz dentro de las organizaciones. Por el contrario, cuando uno hace la pregunta equivocada, es más posible que encuentre la respuesta menos apropiada para implementar la estrategia que es muy posible que no esté muy acorde con la nueva realidad que se quiere crear, que es de felicidad dentro de las organizaciones. Más personas están reportando sintonía a esta hora viendo este streaming, esta conferencia. Nos dicen que están conectados desde diferentes ciudades, por ejemplo, Marianela de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pereira, igualmente Sandra y Juliana Rojas en Bogotá en Dislicores S.A., Natasha Posada Euse desde la empresa Muma de Medellín, César Augusto Camargo desde Corpaul Medellín. Qué bueno que estén conectados y la idea es que aprovechemos al máximo este contenido tan importante de empresas felices y que lo entendamos en su real dimensión, doctor. Ahora para continuar con el tema, habíamos dicho que la estrategia tiene dos elementos, uno las preguntas y dos la energía que mueve la estrategia, con el objetivo de buscar, digamos, o fomentar una estrategia feliz dentro de una organización. El segundo componente es la energía y podemos relacionar la energía con unas moléculas que son muy similares a las moléculas que mueven en los seres humanos el comportamiento y que determinan hasta cierto punto nuestras emociones como seres humanos, y las podemos llamar moléculas organizacionales, que son la energía que mueve la estrategia hacia la felicidad. Inicialmente vamos a hacer una correlación con cómo estas moléculas organizacionales se relacionan con algunas moléculas que determinan el comportamiento humano para que podamos ver cómo se mueve una estrategia adecuadamente. En las personas tenemos 4 moléculas que son la dopamina, la oxitocina, el cortisol
y las endorfinas, que son neurotransmisores y hormonas que están asociadas con las emociones de los seres humanos y que determinan el comportamiento de las personas. Mirando cada una de estas moléculas, empezamos con la dopamina, que es un neurotransmisor. Este neurotransmisor forma parte del sistema de recompensas del cerebro. Cuando nosotros como personas tenemos un deseo, liberamos cantidades importantes en nuestro sistema circulatorio y particularmente a partir del cerebro, de dopamina, porque la dopamina es parte del sistema de deseos, y cuando yo estoy anticipando un deseo, libero la dopamina. La siguiente hormona es la oxitocina. La oxitocina es la molécula del amor. La oxitocina es la que se libera cuando las personas están estableciendo una relación sentimental, o inclusive la molécula que liberan las madres cuando están lactando. La siguiente es el cortisol, que es la hormona asociada al estrés, asociada al miedo, asociada a aquellas situaciones donde no hay seguridad sobre lo que va a suceder. Y la cuarta son las endorfinas, que las endorfinas son unas moléculas o neurotransmisores que enmascaran el dolor. Cuando una persona, por ejemplo, está haciendo ejercicio excesivo, normalmente al final puede estar empezando, sus músculos pueden estar empezando a cansarse, a fatigarse, pero la persona experimenta esa sensación como de euforia de continuar corriendo, y eso se debe particularmente a la liberación de endorfinas que enmascaran el dolor. Entonces tenemos estas 4 moléculas dentro de las personas, y dentro de las organizaciones también podemos tener unas moléculas que son similares. Quisiera recordar un aspecto sobre la dopamina. La dopamina en exceso se asocia básicamente a los procesos, se asocia cuando está liberada en exceso a temas de adicción. Entonces, cuando yo tengo un deseo muy repetido, puedo generar adicción, como se presenta en los alcohólicos o en los drogadictos. Hay altos niveles de dopamina. Haciendo una analogía con las moléculas organizacionales, las organizaciones también tienen su dopamina, oxitocina, cortisol y endorfinas, y que son las moléculas que pueden mover la estrategia de la felicidad dependiendo del tipo de molécula que predomine. Y ahí usted desde la mnemotecnia también está trabajando para que entendamos un poco cada una de esas moléculas y podamos saber realmente lo que significan o el impacto que están generando en nuestro cuerpo. De ahí los acrósticos, ¿no? Correcto. Usamos unos acrósticos para hacer una relación de cómo una similitud entre las moléculas que corren por nuestro organismo y las moléculas que corren por las organizaciones, y que finalmente van a determinar el tema del bienestar dentro de las empresas. Entonces, digamos, mirando las moléculas organizacionales, tenemos el cortisol, que dijimos que el cortisol en los seres humanos se asocia al miedo, se asocia al estrés, y en las empresas esta situación no es diferente. El cortisol es el mal jefe. El cortisol son las políticas dentro de las empresas que son poco participativas, políticas restrictivas, sistemas de liderazgo basados exclusivamente en el miedo o la manipulación y no en la inspiración. Y el acróstico para el cortisol sería aquellas políticas o aquellos procesos dentro de una organización que conllevan a originar reacciones de tensión interna sostenida, originando lesiones en las personas. ¿Y cuáles son las lesiones que se generan dentro de las personas en las organizaciones? Baja productividad, baja creatividad, alta rotación laboral, altos niveles de ausentismo, poca confianza dentro de la organización. Entonces el cortisol, digamos, es una molécula que en exceso organizacionalmente es nociva. Por el contrario, tenemos la oxitocina, que es la molécula del amor. La oxitocina dentro de una organización implica cuando esta entidad o esta empresa
dentro de sus políticas y de sus procedimientos observa una serocopia, o sea, una fotocopia de cuáles son las intenciones de los trabajadores, de tal manera que sus opiniones sean comprendidas individualmente para nutrir sus aspiraciones. De otra forma de decirlo es mirar realmente cuáles son las aspiraciones de las personas dentro de las organizaciones, fuera sin tener única y exclusivamente en cuenta las aspiraciones monetarias. Y esta molécula de la oxitocina está ligada al amor, y vamos a ver que el amor son parte de esas aspiraciones dentro de las organizaciones. Nivelación de expectativas, podríamos decirlo. Nivelación de expectativas, exactamente, exactamente. Y aprovecho la pausa para saludar, siguen reportando sintonía diferentes personas y empresas que están conectadas a esta hora con esta transmisión. Saludamos a Diego Giraldo del Banco Agrario de Colombia, igualmente a las personas, al grupo de trabajo de Yamaha Incolmotos, que también están conectados a esta hora. Y vamos a finalizar un poco, a redondear este tema. Vamos a unos comerciales y cuando regresemos vamos a tener la sesión de preguntas, así es que ya dentro de poquito estamos atendiendo las inquietudes que nos están generando a esta hora a través de Twitter y a través del chat. Sigamos, doctor. Perfecto. Y las otras dos moléculas que continúan son las endorfinas y la dopamina. Las endorfinas habíamos visto que en las personas son moléculas que enmascaran el dolor. Dentro de las organizaciones pueden mirarse también de esta forma. Cuando yo, a través de mis políticas, procedimientos, procesos, todos los elementos que hacen parte de la dinámica organizacional de una empresa y la cultura relacionada, cuando yo tengo estímulos con el fin de nutrir el desempeño de las organizaciones hacia resultados focalizados que impulsan la necesidad por parte de las personas que trabajan en esas organizaciones de hacer actividades que ameriten un sacrificio. Y a esto me refiero básicamente al desempeño, a los bonos de desempeño cortoplacistas. O sea, la organización le dice a una persona: usted tiene que sacrificar su tiempo, trabajar como nunca durante un periodo de tiempo, no hacer ningún otro tipo de actividades o cosas porque tiene que cumplir con esta meta o con esta situación, y nosotros le damos una recompensa a corto plazo. Eso es diferente, digamos, de otro tipo de compensaciones o sistemas de compensación que van más orientados hacia un ahorro, o que van más orientados hacia una situación más a largo plazo para las personas, como en el caso, por ejemplo, de los sistemas de ahorro para pensiones, etcétera, como protección los ofrece. Pero, digamos, cuando son situaciones cortoplacistas, son endorfinas que, digamos, lo que hacen es, usted tiene este tipo de sacrificio de tiempo, etcétera, entonces nosotros lo vamos a compensar eso. Y finalmente está la dopamina. Habíamos dicho que la dopamina en exceso se asocia a procesos adictivos. Entonces, cuando, digamos, las directrices de una organización promueven acciones mediante la implementación de normas adictivas, como son, por ejemplo, los procesos en las empresas que promueven a los funcionarios de acuerdo a resultados específicos, no queriendo decir que las organizaciones no deban promover a las personas de acuerdo a resultados, pero simplemente que sí es importante que no sea única y exclusivamente asociado a resultados únicamente. Ahí vimos entonces las moléculas, doctor, cómo usted precisamente desde su carrera de origen, desde la medicina, comienza también a entender un poco cómo es esto de la felicidad y cómo las moléculas en las empresas también las miramos desde este punto de vista, como esas palabras que realmente están cambiando, que están impactando en las organizaciones. Vamos a hacer algo, y es que vamos a unos mensajes y regresamos con ustedes. Conéctese con el ahorro de sus empleados desde Al Día con Protección en Línea, una nueva herramienta de www.proteccion.com para hacerle seguimiento a los pagos y aportes que su empresa realiza para sus empleados afiliados al Fondo de Pensiones Obligatorias Protección. Con su clave empresarial, consulte estados de cuenta, haga seguimiento a sus procesos pendientes, solucione inconsistencias en línea, reporte novedades. Resuelva en línea sus dudas a través del chat de www.proteccion.com o en nuestras líneas de servicio. Protección, pensiones y cesantías.
Conéctese con el ahorro de sus empleados desde Al Día con Protección en línea, una nueva herramienta de www.proteccion.com para hacerle seguimiento a los pagos y aportes que su empresa realiza para sus empleados afiliados al Fondo de Pensiones Obligatorias Protección. Con su clave empresarial, consulte estados de cuenta, haga seguimiento a sus procesos pendientes, solucione inconsistencias en línea, reporte novedades, resuelva en línea sus dudas a través del chat de www.proteccion.com o en nuestras líneas de servicio. Protección, pensiones y cesantías. Y abrimos este espacio de chat. Ustedes nos están haciendo llegar las preguntas. Qué bueno que este tema sea tan interesante, porque eso es lo que queremos, que cada vez nos cuenten desde qué ciudades del país están viendo el contenido, por qué les parece importante y si tienen preguntas para nuestro invitado el día de hoy. Pues tenemos una primera pregunta, doctor, y la hace Oscar John González. Dice, ¿por qué la felicidad es la clave de la productividad? Y la segunda es, ¿cómo somos entonces más felices? Con respecto a la primera pregunta, la felicidad es la clave de la productividad. ¿Por qué razón? Cuando fomentamos la felicidad, y como vamos a ver posteriormente, la definición de felicidad no está asociada únicamente al tema de placer o alegría. Estamos cuando estamos buscando ser felices o implementar también felicidad dentro de las organizaciones, es la parte o el componente de significado de la felicidad. Y cuando nosotros encontramos significado en lo que hacemos y además estamos contentos en lo que estamos haciendo, tenemos una mentalidad mucho más abierta para ser más creativos, para ser más productivos, para mirar más de una realidad en las cosas que estamos viendo. Generalmente cuando uno mira como persona o inclusive como organización las cosas desde un punto de vista más negativo, menos abierto, menos feliz o menos enmarcado dentro del contexto de las emociones positivas, de las cuales la felicidad es uno de los aspectos importantes, se le abren posibilidades para ser más, como lo mencioné anteriormente, más creativo, y esto incrementa básicamente la productividad, para pensar mejor, para producir mejores resultados. Y vamos con una segunda inquietud que nos formulan a través del chat. Jaime Baena del ICMT pregunta, doctor Serrano, ¿qué podría definirse como salario emocional? El salario emocional, y esto está muy relacionado con lo que vamos a ver ahorita a continuación, el salario emocional tiene que ver no solo con el hábitat que tiene la organización y lo que dentro de ese hábitat le suministra al empleado, que es un entorno adecuado, que es un sistema de remuneración adecuado, sino también la parte del salario relacionada con lo que vamos a ver posteriormente, que es el amor, que son las necesidades intrínsecas de los seres humanos, tanto en el contexto personal como en el contexto de trabajo. Luego, parte de ese salario también es reconocer que las personas somos personas y no exclusivamente elementos de trabajo que recibimos una compensación. Y vamos con la tercera pregunta, ya continuamos con el tema. Zuli Andrea Arévalo Parra pregunta, ¿cómo mejorar o enriquecer las moléculas organizacionales en empresas que tienen una carga de estrés y responsabilidad muy grande? Esto lo vamos a mirar a continuación, para mirar el tema de las moléculas organizacionales, pero hay formas de reducir el estrés hasta cierto punto. Obviamente el estrés es necesario en su debida medida y no debemos eliminarlo totalmente. El cortisol, las endorfinas y el cortisol y las endorfinas y la dopamina en sus debidas dosis son necesarias dentro de las organizaciones. La idea es motivar más el uso de la oxitocina y el fomento de la oxitocina, que es la molécula del amor dentro de las organizaciones. Y saludamos a otras empresas que a esta hora nos cuentan, doctor Serrano, reunieron personas en auditorios y están viendo la transmisión vía streaming. Las empresas son Humo, Plenitud, Seguridad Atlas, Serviapoyos, Distrihogar, saludamos también a Covitec, a Misión Empresarial, la compañía Asignar, Yamaha Incolmotos, que nos dice que tiene en este momento pues un auditorio lleno
de personas viendo esta conferencia. Igualmente saludamos a Don Matías. Desde Don Matías nos reporta sintonía la compañía Agrocerdos S.A., una compañía del sector agropecuario. Muchas gracias. Continuamos entonces. Continuamos con la presentación. Ya revisamos el tema de las moléculas, entonces imaginar que uno dentro de las organizaciones y como persona también quiere imaginar una mejor realidad, y dijimos específicamente que innovar es crear una nueva realidad. Entonces, cuando yo imagino una nueva realidad y la creo a través de la innovación, estoy cambiando el status quo, estoy haciendo o estableciendo una situación diferente dentro de una organización, mirándolo en el contexto de la felicidad, una situación completamente diferente a lo que es mayor dentro de la mayoría de las organizaciones, dentro de lo que prevalece. Y uno de los elementos que dificultan el proceso de innovación es el ruido, y el ruido son aquellas rutinas universales iguales que dominan a las organizaciones. Son esas rutinas en las cuales las moléculas organizacionales, sobre todo 3 tipos de moléculas organizacionales predominan, y hay una ausencia de la oxitocina, que es la molécula del amor. Hay mucha endorfina, mucho cortisol y mucha dopamina. El ruido genera odio, como vamos a ver con este acróstico, que es el opuesto del amor, y eso genera desenganche. Y el desenganche, pues básicamente produce las cifras que vimos anteriormente, que es que cerca del 87% de las personas en el mundo no están contentas en sus ambientes de trabajo. Uno puede mirar cómo transformar esa situación de lo que es, o sea, el status quo, a lo que podría ser una situación mucho mejor desde el contexto de la felicidad y del bienestar. Y una persona que ha hecho esto, de estudiar los efectos de que la felicidad tiene dentro y fuera, dentro de las organizaciones, y que la infelicidad tiene también dentro de las organizaciones, es Jessica Price Jones del Eye Opener Institute for People and Performance en Inglaterra, que trabaja esta institución que estudia estrategias, digamos, para mejorar el desempeño dentro de las organizaciones y la parte de recurso humano y la parte de gestión humana dentro de las organizaciones. Ella lo que dice, de acuerdo a unos estudios que ha realizado en múltiples empresas, es que las personas que trabajan en organizaciones infelices están enfocadas única y exclusivamente el 53% del tiempo en el trabajo, se pierden 60 días en promedio de esfuerzo por año por trabajador, el ausentismo es 3 veces mayor, hay mayor accidentalidad laboral, la productividad laboral está reducida, a diferencia de las situaciones donde hay mejor bienestar. Dentro de la organización, en estas organizaciones las personas están enfocadas el 78% de su tiempo en el trabajo, la rotación laboral es 5 veces menor, el incremento en la motivación es del 50%, el incremento en la confianza es del 40%, no solo con respecto a la organización, sino con respecto a sus compañeros de trabajo y líderes, y son empresas que, de acuerdo a la revista Forbes, generan mejores utilidades. Las empresas que tienen mayor bienestar generan al año en promedio 3.5% más de utilidades. Entonces, la forma de pasar de lo que es, o sea, el status quo, a lo que podría ser una mejor realidad dentro de las organizaciones, se hace a través de la magia. Y la magia no es otra cosa que el poder de transformar, de crear nuevas realidades. La magia nos permite crear una realidad mejor al status quo en términos de bienestar y felicidad. Y la magia no es otra cosa que motivar a la audiencia, siendo la audiencia los clientes internos de la organización, de acuerdo a sus gustos y necesidades de manera interactiva, para generar acciones sostenibles. Podemos ver que la magia lo que fomenta es la oxitocina, que es la molécula organizacional del amor, mediante la cual las personas quieren nutrir sus aspiraciones dentro de una organización, y esas aspiraciones son los 4 componentes del amor. Y la magia nos permite reducir los elementos asociados a cortisol, dopamina o endorfinas dentro de las organizaciones, que se asocian al opuesto al amor, que es el odio.
Pues le cuento, doctor, que a esta hora colegas suyos están reunidos en el auditorio del CES en Sabaneta, equipo de médicos, odontólogos y microbiólogos, viendo este tema de la felicidad en la organización. Pues los saludamos a Jaime Baena y al equipo del ICMT. Igualmente nos preguntan desde ACEP Copacabana, Enrique Saleme, dice, ¿cómo evitar que la motivación de las personas quede vinculada a los estímulos externos dados por la empresa y se convierta realmente en una motivación intrínseca? Ahí hay una diferencia porque cuando las motivaciones dentro de las organizaciones están ligadas a motivaciones externas, digamos a sistemas de compensación, que lo vamos a ver posteriormente, a sistemas como la remuneración o al entorno laboral como tal, cuando eso es una motivación extrínseca, o sea, una motivación que depende exclusivamente de otras personas, depende de la organización, no mucho depende de la persona, como vamos a ver, que tiene que ver con el tema de necesidades intrínsecas y extrínsecas de los seres humanos. Es difícil que eso sea una necesidad intrínseca del ser humano. Las personas nos adaptamos absolutamente a todo, no solo en el trabajo, sino también como personas. Si yo estoy motivado única y exclusivamente por un sistema de compensación, por dinero o por básicamente cualquier tipo de recompensa, yo me adapto en la vida a lo bueno y me adapto en la vida a lo malo. Un incremento en el salario se ha demostrado específicamente que las personas se adaptan en el curso de 6 meses, ya están completamente adaptadas a un nuevo incremento en el salario. Pero realmente las motivaciones extrínsecas o externas, como son los sistemas de compensación, generalmente tienen que ser complementados con otros sistemas de motivación que realmente afecten al ser humano como ser humano y no única y exclusivamente asociados a factores de compensación externa. Háblenos entonces, doctor Serrano, de esas herramientas mágicas, ¿cómo transformar las empresas? Para transformar las empresas, yo he hablado de una estrategia que se refiere específicamente a una frase, y la frase es: el arte de diseñar empresas felices utilizando herramientas mágicas para fomentar el amor y reducir el odio y la impotencia, generando poder y salud, creando de esta manera nuevas realidades. Diseñar empresas felices. Steve Jobs decía básicamente que la felicidad no es solo como las cosas se ven, sino como las cosas funcionan. Entonces, si miramos la primera parte de la frase de la estrategia de la felicidad, que es diseñar empresas felices, lo primero que tenemos que entender es que el diseño de una empresa básicamente es como debe funcionar y no como se ve. El tema de felicidad, uno puede mirar la felicidad dentro de un contexto un poco superficial o dentro de un contexto más profundo. Nosotros como personas tendemos a asociar la felicidad única y exclusivamente a placer, y esto es una definición un poco simple porque el componente de placer de la felicidad es uno de los componentes, pero no es el único. La otra forma como las personas miran la felicidad es la relación entre realidad y expectativas. Entonces la persona dice: cuando mi realidad es mejor que mis expectativas, estoy feliz; cuando mi realidad es igual a mis expectativas, estoy satisfecho; cuando mi realidad es menor que mis expectativas, estoy infeliz. Realmente esto es una definición también que a veces es un poco confusa, porque mi realidad y mis expectativas están cambiando. Cuando yo, por ejemplo, quiero incrementar mi salario, o digo voy a ser feliz específicamente si yo consigo una casa, compro un carro, incremento mi sistema de compensación, etcétera. Cuando yo logro eso específicamente, mi realidad ha igualado mis expectativas, y lo que pasa es que puedo tener un momento temporal de felicidad, pero genero nuevas expectativas. Entonces voy a estar en una carrera básicamente buscando felicidad, porque estoy específicamente cambiando mis expectativas, y la relación de mis expectativas con mi realidad está cambiando de acuerdo a nuevas expectativas que genero. Entonces Ed Diener, que es una de las personas que más sabe el tema de felicidad en el mundo, que es el profesor emérito de la Universidad de Illinois en Estados Unidos, habla del tema de la felicidad y dice que la felicidad tiene 2 componentes específicos, uno asociado a placer y uno asociado a significado. El componente de placer es el componente afectivo, que es el componente emocional, y el componente de significado es el componente cognitivo, la forma como yo evalúo mi vida en general y los diferentes elementos de mi vida o dominios de mi vida, mi trabajo, mis relaciones de pareja, mi situación
espiritual, mi situación de salud, etcétera, y la parte afectiva, que es la parte de placer, que tiene que ver con el balance que tengo yo de emociones positivas, situaciones que me generan placer en un periodo de tiempo o a lo largo de mi vida, y no es simplemente la alegría, sino emociones que generan placer también, como el amor, como la esperanza, como la gratitud, etcétera. Cuando el balance en mi vida es mayor de emociones positivas, a diferencia de emociones negativas que no me generan placer sino dolor, como sería por ejemplo la tristeza, como sería el miedo, como sería la envidia, etcétera. Cuando ese balance es más positivo y cuando yo encuentro significado en lo que yo estoy haciendo, tanto en mi vida como en mi trabajo, realmente estoy hablando de una felicidad dentro del contexto de bienestar subjetivo, que es lo que hablan los psicólogos. Cuando yo tengo el componente de placer y tengo el componente de significado, estoy enganchado. Si yo, por ejemplo, en una relación simplemente tengo una relación solo por placer, no estoy enganchado o no me dura durante mucho tiempo. Cuando yo tengo una relación con una persona, digamos una relación sentimental, y tengo el componente de placer y el componente de significado, o sea que tiene un elemento de que esa sí, relación significa algo, para mí es una relación más duradera. Más duradera, ajá. Exacto. En ese orden de ideas, pues saludamos a todas las personas que a esta hora están siguiendo la transmisión. Igualmente, desde diferentes ciudades del país, nos saludan desde Valledupar, desde Home Center están viendo esta transmisión, desde Bogotá, Fundación Hogar Integral, también desde Medellín, la Corporación Comité Privado en Asistencia a la Niñez PAN, y siguen las inquietudes, sobre todo referentes al tema de compensación, al tema de buscar esos salarios emocionales o al tema de encontrar la forma, por ejemplo, de mejorar la productividad, pero teniendo no el bono tradicional, sino qué variables asociar. Y pregunta al respecto María Claudia Serrano, dice, según su experiencia, ¿cómo se puede diseñar un modelo de bonos por desempeño sin ser el de resultados tradicional anual? ¿Qué indicadores deberían considerarse en el caso de hacerlos a largo plazo, pensando en el tema de felicidad? Pensando en el tema de felicidad, una de las cosas que uno tiene que mirar a largo plazo son los efectos que tienen, digamos, los sistemas o los mecanismos de remuneración a largo plazo dentro de las personas. Dentro de uno de los elementos que vamos a mirar posteriormente, vamos a mirar cómo mejorar esos sistemas de compensación, cómo utilizar esos sistemas de compensación, y vamos a ver específicamente unos ejemplos más adelante dentro de las organizaciones. Luego este es un tema que vamos a tratar más adelante. Perfecto. Igualmente, a esta hora nos dicen que están conectados Jairo Alberto Puertas, Promociones y Cobranzas Beta también, y Dani Venta Directa, y preguntan específicamente cuál sería la estrategia que podría implementarse para mejorar esa productividad. La estrategia para mejorar la productividad en parte está relacionada con el tema de la oxitocina y el amor, porque la productividad está relacionada en una parte muy significativa con los 4 nutrientes que son el amor, que vamos a ver posteriormente. Perfecto, continuemos, doctor. Dentro de esta estrategia seguimos con el siguiente elemento de la frase, que es utilizando herramientas mágicas. Las herramientas mágicas son las que motivan a la audiencia de acuerdo con sus gustos y necesidades de manera interactiva, con un buen contenido para generar acciones sostenibles. Y esas herramientas mágicas, las que están asociadas con productividad, con buen desempeño, son control percibido, progreso percibido, visión y significado, sentido de conexión y pertenencia, remuneración y entorno. Estos serían las herramientas que me mejoran mi realidad, me permiten innovar. Para fomentar el amor, ¿cómo vamos a fomentar el amor? El amor lo vamos a fomentar a través de una serie de elementos que podemos discutir posteriormente. Diseñar empresas felices, es como realmente ir buscando ese amor desde el liderazgo estratégico, ¿no, doctor? Es correcto. El amor, las moléculas del amor asociadas con la oxitocina, la molécula de la oxitocina, que es la molécula del amor, fomenta el liderazgo estratégico. ¿Y qué es el liderazgo estratégico? Básicamente es esa lealtad y esa sensación de inspiración que tienen o que demuestran los empleados dentro de una organización, que se ve en la empatía con su organización para que se produzcan resultados dentro de esta, que la lleve con autosuficiencia a zambullirse dentro de con grandeza y optimismo en el sinuoso trayecto que deben recorrer ansiosamente todas las organizaciones o empresas, con el objetivo de generar innovación, competitividad y objetividad dentro de cada uno de los nichos de mercado donde
se desempeñan estas empresas y para lograr resaltarse o destacarse en esos nichos de mercado. Vamos a hacer una pausa, vamos a unos mensajes y ya regresamos. Conéctese con el ahorro de sus empleados desde Al Día con Protección en línea, una nueva herramienta de www.proteccion.com para hacerle seguimiento a los pagos y aportes que su empresa realiza para sus empleados afiliados al Fondo de Pensiones Obligatorias Protección. Con su clave empresarial, consulte estados de cuenta, haga seguimiento a sus procesos pendientes, solucione inconsistencias en línea, reporte novedades. Resuelva en línea sus dudas a través del chat de www.proteccion.com o en nuestras líneas de servicio. Protección, pensiones y cesantías. Conéctese con el ahorro de sus empleados desde Al Día con Protección en línea, una nueva herramienta de www.proteccion.com para hacerle seguimiento a los pagos y aportes que su empresa realiza para sus empleados afiliados al Fondo de Pensiones Obligatorias Protección. Con su clave empresarial, consulte estados de cuenta, haga seguimiento a sus procesos pendientes, solucione inconsistencias en línea, reporte novedades. Resuelva en línea sus dudas a través del chat de www.proteccion.com o en nuestras líneas de servicio. Protección, pensiones y cesantías. Continuamos en nuestra transmisión vía streaming. Es un placer a través de www.eventosproteccion.com estar generando este contenido. Les pedimos el favor de llenar su encuesta. Recuerden que es muy importante conocer qué les gustaría que mejoráramos para la próxima transmisión. Continuamos entonces, doctor Serrano. Gracias, Pablo. Para fomentar el amor, una de las cosas o uno de los elementos fundamentales es la protección. Aquellos parámetros regulares que toda organización toma con el fin de estimular la conexión de su comunidad interna, o sea, los propios empleados, mediante la obtención de ciertos nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Los nutrientes son los nutrientes que fomenta el amor. Los nutrientes son los nutrientes
asociados al amor, que son el contenido saludable. Cuando tenemos contenido saludable dentro de las organizaciones podemos generar sentido de pertenencia dentro de las mismas, estimular la conexión de la comunidad dentro de la organización. Y el amor se genera básicamente, o lo podemos generar teniendo en cuenta dos elementos fundamentales. Uno, la teoría de los dos factores de Herzberg, y el otro, las necesidades intrínsecas y extrínsecas de los seres humanos. Herzberg, un famoso psicólogo organizacional norteamericano del siglo pasado, decía que hay dos elementos o dos tipos de factores que influyen en el tema de la felicidad o la satisfacción dentro de las organizaciones, y son los factores higiénicos y los factores de motivación. Los factores higiénicos son más factores relacionados con el hábitat de la empresa, que se relaciona con las relaciones que tienen las personas, el estatus asociado a cierto tipo de cargos, los sistemas de compensación laboral, las políticas, prácticas administrativas y las condiciones en general del entorno. Las políticas podemos ver posteriormente que tienen una amplia influencia en la generación del amor. Los factores de motivación de Herzberg están más asociados a valores, retos, sistemas de reconocimiento, responsabilidades, elementos que le permitan a la persona crecer como persona y crecer también dentro de la organización profesionalmente, y los logros, el sistema de logros. Si uno mira los factores de Herzberg, la parte de higiene está relacionada con el componente de placer de la felicidad, y la parte de significado está asociada con los factores de motivación. Lo que Herzberg específicamente decía es, los factores higiénicos de por sí no pueden generar felicidad, lo máximo que generan es una satisfacción, y los factores de motivación tampoco solos pueden generar felicidad, porque si yo tengo una mala higiene en mi trabajo, un mal entorno, un mal sistema de compensación, unas malas relaciones, por más de que, digamos, pueda haberle significado hasta cierto punto a lo que estoy haciendo, pues no voy a estar feliz o contento dentro de mi organización. Y por el contrario, si solo lo que tengo son factores de motivación, pero tengo un mal ambiente laboral, pues obviamente también no lo voy a lograr, y viceversa también. Si lo único que tengo es un buen entorno, pero no tengo un ambiente donde puedo encontrar significado a lo que estoy haciendo, que son los factores de motivación, pues obviamente no voy a generar felicidad dentro de las organizaciones. Entonces, si uno mira, el primer elemento son la presencia de factores higiénicos y factores de motivación que deben estar presentes. El segundo elemento en la creación del amor son las necesidades en el trabajo, y es que los seres humanos tenemos unas necesidades intrínsecas y unas necesidades extrínsecas, tanto en el trabajo como a nivel individual como personas. Las necesidades intrínsecas son esas cosas que nosotros queremos cumplir y que queremos hacer, esas metas que queremos lograr porque son importantes para nosotros, porque nos gusta hacerlas y porque nos permiten crecer como personas y tener un impacto sobre otras personas y no solo sobre nosotros mismos. Esas necesidades intrínsecas tienen que ver con la autonomía, la necesidad de dirigir nuestras vidas, la necesidad de mejorar en algo para lo que se es bueno, usar y hacer esas cosas. La necesidad siguiente es la de maestría, que es la necesidad de mejorar en algo para lo que se es bueno. Y la necesidad siguiente es la necesidad de objetivo. Cuando yo veo específicamente que tengo dirección en mi vida y que además en la organización en la que estoy trabajando, esa dirección o ese objetivo que yo veo está alineado el de la organización con el mío. O sea, yo estoy trabajando para tener un impacto dentro de mi organización, bien sea en una comunidad o bien sea para los clientes de esa organización. O sea, yo veo un objetivo de lo que estoy haciendo dentro de la organización. Las otras son las necesidades extrínsecas, que son necesidades que tienen que ver para su cumplimiento. Para cumplir esas necesidades o esas metas, yo dependo de otras personas o dependo de una fuente externa. A diferencia de las intrínsecas, que son concordantes con el yo, las extrínsecas no lo son porque dependen del medio externo. Por ejemplo, en las relaciones yo necesito o dependo de otra persona para que la relación funcione, no solo de mía. Como dice un adagio popular, se necesitan dos para bailar tango. El dinero también, los sistemas de compensación en parte dependen también, pues en parte dependen de mi preparación y de lo que yo haga, etcétera, pero en parte también dependen de la organización. Luego, para yo cumplir esa necesidad de un buen salario, es una necesidad extrínseca porque depende también de la empresa. Y lo mismo las condiciones de trabajo. Entonces, las necesidades intrínsecas y extrínsecas están
son el otro elemento asociado a esto, y las intrínsecas se asocian al componente de significado de la felicidad, las extrínsecas al componente de placer de la felicidad. Siguen reportando sintonía desde diferentes compañías, Mavetrans desde Bogotá, Juan Guillermo Serna de Productos Alimenticios La Sonsoneña, también María Claudia Gómez Algarra del Grupo Gloria en Bogotá. Pues qué bueno que estén siguiendo esta transmisión. Y antes de ir con una pregunta del público, que tenemos aquí una inquietud, doctor, hay otra pregunta que nos llega a través del chat de Iván Serna y dice: ¿cómo ayudarle a personas que no son felices en el hogar a que sean felices en la empresa? Digamos que el concepto de la felicidad es un concepto universal, o sea, si yo no soy feliz en mi hogar, posiblemente tampoco voy a ser feliz en mi empresa. Uno tiene que mirar los diferentes dominios de la vida de uno, y uno tiene que buscar la felicidad digamos, en cada uno de esos dominios. Específicamente, si yo estoy feliz o contento o tengo bienestar en mi ambiente extralaboral, eso se va a traducir en mi ambiente laboral. Si yo estoy digamos, hasta cierto punto contento con un aspecto de mi vida, ese aspecto de mi vida va a repercutir en otro aspecto de mi vida. No es, digamos, que yo pueda estar feliz en mi casa y triste en mi trabajo o viceversa, porque la idea es que las dos cosas se complementen. Cuando yo soy infeliz hasta cierto punto en mi casa o por fuera, eso se va a traducir básicamente en mi organización, en el sitio donde estoy trabajando, y viceversa, porque las emociones afectan el comportamiento de los seres humanos. Cuando yo tengo una serie de emociones negativas que están permeando mi vida en la parte personal, esas emociones van a traducirse en una menor creatividad, en una menor productividad, en unas mejores relaciones dentro del trabajo, y eventualmente va a afectar a las personas. Vamos con una inquietud que tenemos aquí en estudio. Adelante. Gracias, buenos días. Buenos días, Buenos doctor días. Jorge. Quisiera saber si usted conoce la fórmula adecuada para lograr empleados felices, clientes felices y accionistas felices. La fórmula adecuada para encontrar empleados felices, clientes felices e inversionistas felices se puede mirar específicamente dentro de la definición de lo que es una empresa. Una empresa no es otra cosa que 3 grupos de personas. El primer grupo de personas, los dueños, o puede ser una sola persona. El segundo grupo de personas serían los empleados o clientes internos, y el tercer grupo de personas, los clientes externos. Si yo miro una organización dentro de ese contexto, esa organización, el primer grupo de personas, los dueños, hacen una propuesta de valor a ese segundo grupo de personas, que son los empleados, en una forma, mediante un sistema de compensación, en un entorno laboral, en unas condiciones de trabajo, etcétera, que puede ser feliz, neutra o infeliz. Y esas personas, ese grupo de personas que son los empleados, transmiten una segunda propuesta de valor a los clientes externos de la organización, que son las personas que van a recibir esa propuesta de valor por parte de la empresa, y que en esa propuesta han participado los empleados como parte de co-creadores y personas que han transmitido esa propuesta de valor en la forma de un producto o un servicio. Y esa propuesta de valor también puede ser feliz, infeliz o neutra. Luego, dependiendo de cómo es la propuesta de valor que yo recibo de mi organización como empleado, esa propuesta va a afectar la propuesta de valor asociada o que se transmite por parte de los empleados a los clientes externos de una organización. Y los elementos que influencian esa propuesta de valor, tanto la que reciben los empleados como la que transmiten los empleados a los clientes externos, está muy influenciada por las herramientas mágicas, está muy influenciada por los 4 elementos del amor, que son la autonomía, la maestría, el objetivo y las relaciones. Cuando yo no veo en qué dirección voy, cuando yo no tengo buenas relaciones con mis compañeros de trabajo, cuando yo no logro aprender en mi trabajo, cuando yo no veo que los valores de mi organización estén acordes con mis valores propios, cuando yo no tengo la capacidad de crear o de tener un poco de imaginación y la capacidad de opinar, obviamente como empleado, eso me va a generar una situación infeliz, y eso se va a traducir básicamente en mis clientes. Otro de los canales por donde estamos recibiendo inquietudes, doctor, es a través de Twitter. Javier Triana se conecta, nos dice desde la Clínica Santa Ana: para una empresa que quiere iniciar con esta opción,
¿qué tips puede recomendarnos? Para una empresa que requiere iniciar con el tema de la felicidad, son elementos muy sencillos como los que vamos a ver en los ejemplos de Google y algunas de las otras empresas. Son elementos asociados a cosas muy simples, como entender que los empleados son seres humanos y no son máquinas productivas, básicamente, y que las necesidades que tenemos en el trabajo son muchas de las necesidades similares a las que tenemos en una relación o las que tenemos en cualquier otro dominio de nuestras vidas, que es poder tener un poco de control, poder aprender un poco, poder tener unas buenas relaciones con las personas con las cuales interactuamos y poder básicamente tener un objetivo, una sensación de un impacto no solo sobre mí, sino también sobre una comunidad y sobre unos clientes o digamos la parte externa dentro de una organización. Lo vamos a ver con ejemplos muy sencillos a través de las empresas que vamos a ver. Retomemos entonces, motivación, higiene, ese placer del enganche, ¿no? Correcto. Entonces, si uno mira la estrategia de la felicidad, si uno la mira, podemos ver los factores de Herzberg, podemos ver los factores, las necesidades intrínsecas y extrínsecas, y vemos que el amor va apareciendo ahí, la A de autonomía, el M de maestría, la O de objetivo y la R de relaciones. Eso es el amor. Cuando nosotros... el amor es lo que forma realmente la cultura de una organización. Cuando el hábitat, digamos que serían las políticas, los sistemas de compensación, las condiciones de trabajo. Cuando yo las políticas, dentro de las políticas de la organización fomento el amor, la autonomía, la maestría, el objetivo, las relaciones, estoy creando una cultura saludable. Y cuando esas políticas fomentan el amor, empieza a formarse parte de mi cultura. Y ya los sistemas de compensación, las condiciones, el entorno son más parte del hábitat de la organización. Yo me adapto al hábitat. La idea es que yo no me adapte mucho a las otras cosas. Yo me adapto al dinero, yo me adapto básicamente a las condiciones de trabajo, al entorno laboral, etcétera. Pero digamos a los otros aspectos que son aspectos más intrínsecos de la persona, más propios de las personas, pues a esos no me adapto. Y yo tengo que jugar un balance, o tengo que establecer un balance adecuado entre establecer una cultura saludable y también tener un hábitat que sea un hábitat saludable dentro de la organización y al cual los empleados no se adapten fácilmente, y eso es una de las cosas que hace Google, que vamos a ver posteriormente. Entonces, las herramientas mágicas, si nosotros las miramos dentro del contexto de la estrategia de la felicidad, son control percibido, progreso percibido, sensación de visión o significado, sentido de pertenencia, un buen sistema de remuneración y un buen entorno. El control percibido no tiene, o sea, es otra forma de decir asociado a autonomía, y vamos a verlo cómo lo hace Seipos posteriormente. El progreso percibido es cuando asociado al concepto de maestría, cuando yo mejoro en algo. El concepto de visión y significado tiene que ver con objetivo. La parte de conexión y pertenencia tiene que ver con relaciones. El sistema de remuneración pues tiene que ver con parte del hábitat, que es el sistema de compensación o dinero, y el entorno tiene que ver con las condiciones. Siguiendo con la estrategia de reducir el amor y la impotencia, cuando lo opuesto al amor es el odio. Si yo no tengo autonomía, genero dependencia. Si yo no desarrollo maestría, tengo inseguridad. O sea, si no crezco profesionalmente y como persona, también me siento inseguro. Si no veo objetivo, me siento como en la oscuridad. Si no tengo buenas relaciones o no hay buenas relaciones, sino simplemente interacciones dentro de mi organización, me tiendo a aislar como persona, que es el ostracismo. Y el ostracismo genera, cuando yo fomento el amor, disminuyo el odio y disminuyo la impotencia. El odio es el contenido tóxico, el amor es el contenido saludable dentro de una organización. Y la impotencia es esa sensación de inestabilidad que se genera en los empleados, de molestia, de pesimismo, de visualizar la empresa como obsoleta, de esa sensación de tensión, de estrés, de negligencia que experimentan los empleados y que actúan de esa manera, esa sensación de cansancio, incompetencia, aburrimiento, que lo que hace es producir baja productividad. Porque cuando yo fomento el amor y reduzco el odio, lo que hago es generar poder y salud. ¿Y qué es el poder? El amor, que es el contenido saludable, me debe generar acciones sostenibles. El poder es productividad, sentido de organización como empresa, dinamismo, o sea, adaptación al cambio, enganche y resultados. Cuando yo como organización fomento dentro de mis culturas el amor, estoy siendo más productiva, estoy siendo más
teniendo más una dirección, siendo más organizada como empresa, estoy siendo más, me adapto más a los cambios buenos o malos, tengo unos funcionarios o unos empleados más enganchados y produzco mayores resultados. Y los resultados que produce el poder o lo que se asocia al poder es a la salud. Cuando yo soy productivo genero utilidad. Cuando yo tengo una organización dentro de mi empresa, tengo dirección. Cuando hay dinamismo dentro de mi organización, fomentado básicamente por el amor, me adapto a los cambios. Cuando estoy enganchado dentro de mi organización y tengo empleados enganchados en la organización, dejo un legado como organización. Y cuando trato de buscar o de producir resultados como organización, soy sostenible. Entonces, este es el modelo o el resumen básico de la estrategia de la felicidad, que es protección, o sea, la protección, lo que dijimos de lo que está asociado a la protección, para fomentar el amor, que es el contenido saludable, con el fin de producir acciones sostenibles, que es el poder, y resultados, que es la salud. Y podríamos mirar la definición final de felicidad como parte de esta estrategia de la felicidad, que es fomentar elementos que liberen la independencia es la autonomía, el conocimiento, que es la maestría, la intención, que es el objetivo, desarrollando alianzas duraderas, que son las relaciones. Esa es la definición. Felicidad es amor, y la felicidad es igual a la protección más el amor más el poder más la salud, o sea, generar contenido saludable que repercuta en acciones sostenibles que produzcan resultados. Vamos a ir entonces a un nuevo corte, a unos mensajes, y ya regresamos para continuar con esta transmisión especial que hace Protección para los empleadores. Conéctese con el ahorro de sus empleados desde Al Día con Protección en línea, una nueva herramienta de www.proteccion.com para hacerle seguimiento a los pagos y aportes que su empresa realiza para sus empleados afiliados al Fondo de Pensiones Obligatorias Protección. Con su clave empresarial, consulte estados de cuenta, haga seguimiento a sus procesos pendientes, solucione inconsistencias en línea, reporte novedades, resuelva en línea sus dudas a través del chat de www.proteccion.com o en nuestras líneas de servicio. Protección, pensiones y cesantías. Conéctese con el ahorro de sus empleados desde Al Día con Protección en línea, una nueva herramienta de www.proteccion.com para hacerle seguimiento a los pagos y aportes que su empresa realiza para sus empleados afiliados al Fondo de Pensiones Obligatorias Protección. Con su clave empresarial, consulte estados de cuenta, haga seguimiento a sus procesos pendientes, solucione inconsistencias en línea, reporte novedades, resuelva en línea sus dudas a través del chat de www.proteccion.com o en nuestras líneas de servicio. Protección, pensiones y cesantías. Continuamos en esta transmisión especial que realiza Protección para todos ustedes. Y qué bueno que cada vez más personas se estén uniendo a esta transmisión. Desde Bogotá, la compañía Sierra Nevada Hamburguesas nos dice que está pendiente de la transmisión. Igualmente, Juan David Álvarez de la compañía Intercolombia, y desde Barranquilla, de la alcaldía de Barranquilla. Vamos con una inquietud que tenemos en estudio. Adelante. Doctor, buenos días.
días. Yo vengo de Misión Empresarial Servicios Temporales. En la empresa estamos en un proceso de reestructuración en todo sentido, tanto en infraestructura física como en cambio de imagen, en políticas internas, pues en todos los sentidos en general. Esto genera mucho ruido en los empleados, administrativos sobre todo. Entonces yo quisiera saber cómo motivar a los empleados y cómo hacer que ellos sean felices en medio de todos estos cambios y motivarlos a todo lo que viene. Perfecto. Digamos que una de las estrategias que se fomentan con la molécula del amor, que son la autonomía, la maestría, el objetivo y la dirección, cuando hay un cambio específicamente dentro de una dirección y los empleados tienen una sensación no solo de pertenencia, sino una sensación de objetivo hacia dónde va la organización y perciben los cambios desde el punto de vista positivo, porque independientemente de que haya un cambio, pues obviamente a veces puede tener algunas repercusiones dentro de una organización que muchas veces las personas lo perciben de una manera negativa. Si se percibe dentro del contexto positivo que puede generar un cambio, esto es una herramienta que le permite a las organizaciones afrontar, digamos, los cambios, dijéramoslo así, mediante una adaptación al dinamismo que deben seguir muchas de las organizaciones. Yo pienso que fomentando algunas de estos elementos es importante como una parte constituyente de lo que debe ser afrontar para los empleados los temas de cambio. Vamos a ver ahorita unos elementos, por ejemplo, de algunas de las empresas cuando hay procesos de cambio, por ejemplo, como que las personas perciben que puede haber casos de despidos masivos o algún tipo de cosas, cómo algunas de las organizaciones han afrontado este tipo de cambios cuando están digamos, ante situaciones que les puede generar algún tipo de ansiedad a las personas. Miremos entonces algunos de los ejemplos, doctor, que usted trajo para compartirnos. Perfecto, vamos a hablar de Seipos. Seipos es una compañía que empezó en el año de 1999, es una de las compañías catalogadas como una de las empresas más felices del mundo, ahora parte de Amazon. Seipos empezó en el año 99 cuando el señor Nick Schwimmour, que en la ciudad de San Francisco estaba buscando un par de zapatos de un tamaño y de un diseño particular y no los encontraba en varios sitios, en varios lugares estuvo buscando estos zapatos y entonces se le ocurrió fundar una compañía que se llamaba ShoeSite, que era para comprar zapatos en línea. El señor en el año 99 necesitaba un poco de capital de trabajo y encontró a dos inversionistas, al señor Tony Hsieh y Alfred Lin, que le aportaron $500,000 y denominaron la empresa Seipos. En vez de ShoeSite le cambiaron el nombre, que era una abreviación de zapatos en español, seipos.com. El señor Hsieh, Tony Hsieh, posteriormente se convirtió en el presidente de la compañía y los lineamientos bajo los cuales se estableció esta compañía fue un servicio al cliente excepcional, un sistema de valores único desarrollado por los empleados y un sentido de pertenencia, una audiencia conectada. ¿Cómo implementó el amor esta compañía? El control percibido, que es una de las herramientas mágicas, el progreso percibido, la visión o significado y las conexiones. El control percibido, que es la sensación de autonomía. Esta compañía lo que hizo específicamente fue lo siguiente, dijo, independientemente de las destrezas que nosotros requerimos dentro de las personas, queremos que las personas generen una serie de habilidades relacionadas con cómo conectarse entre ellas, cómo relacionarse entre ellas, habilidades que no eran específicamente técnicas, sino habilidades relacionadas con la cultura que querían crear. De esta manera las personas podían quedarse en su salario básico o a medida que mejoraban en cada una de esas habilidades le daban un pequeño incremento de salario. Las personas las ponían a estudiar a Maslow. En fin, muchas cosas que iban relacionadas con su cultura. Maslow, la persona, pues el famoso psicólogo humanista del siglo pasado. El otro elemento que fue el control percibido, que fue muy interesante, es que Seipos estableció un sistema de promociones
ya no a 18 meses, sino a 6 meses. O sea, si a una persona la iban a promover en su cargo, ellos establecieron unas micropromociones cada 6 meses. O sea, la misma promoción la cortaron en pequeñas micropromociones en el curso de 6 meses en lugar de hacerlas cada 18 meses. La sensación de visión y significado, las personas sentían que pertenecían a algo más grande que ellos mismos, o sea, que iban a generar un impacto fuera de la organización, dentro de sus clientes, además, porque muchas de las cosas, hay una anécdota muy simpática de Seipos, es que a ellos no les medían, o a los empleados no les miden en la duración de las llamadas, sino el nivel de satisfacción con los clientes. Y hay una anécdota muy simpática que dice que un cliente duró hablando con Seipos durante 12 horas. Específicamente compró solo un par de zapatos y contó la historia y las desgracias de su vida con la persona de Customer Service, y la persona le dio todo el apoyo y el soporte, etcétera, porque ellos querían crear una relación de conexión con los clientes externos que generara básicamente, pues, obviamente una sensación de unidad entre la empresa y el servicio. Y un cambio completo, digamos, en lo que normalmente se conoce en el contact center o en el call center, del tiempo de la llamada, porque ahí no es que se demore menos, sino que quede más satisfecho, así se demore más. Exactamente, esa era la idea. Y el sentido de conexión, que son las relaciones, lo estimuló Seipos, exigiéndole a los empleados y a los empleados directivos, digamos, de ciertos cargos, que por lo menos dedicaran entre el 20 y el 30% de su trabajo, así fuera horas extras, compensadas obviamente, a salir a rumbear con los empleados, a tomarse una cerveza, simplemente a compartir media hora o una hora después del trabajo. Esto generaba un sentido de conexión. La cultura que ellos desarrollaron, aquí está resumida básicamente, que fue desarrollada por ellos mismos, y decía: construir wow a través del servicio, aceptar y generar cambio, crear diversión y un poco de rareza, ser aventurero, creativo y de mente abierta, construir un equipo positivo y un espíritu familiar, hacer menos con más, ser humilde, etcétera. Seipos fue vendida en el 2009 por $1 billón, ahora es parte de Amazon y aún conserva su cultura después. Ya no es solo un almacén de zapatos en línea, sino también venden ropa y accesorios para el hogar. Veamos finalmente unos ejemplos de algunas empresas cómo han implementado esta metodología dentro de todo el proceso que sigue un empleado en una organización, desde que lo contratan hasta que se retira. Seipos, por ejemplo, recluta por valores y actitud, personalidad y alineación con la cultura de la empresa. Y esto lo hace también Apple. Y esto tiene que ver con el componente del amor de objetivo y relaciones, el O y la R. Cuando a mí me reclutan en una organización en la cual los valores son acordes con mis valores, además yo entro a formar parte de una cultura y además es una cultura donde se estimulan las relaciones, pues están los dos primeros componentes. Por ejemplo, Seipos también mide solo aquellos parámetros que son importantes para alcanzar los valores de la empresa. Lo que dijimos, mide la satisfacción del cliente y no la duración de la llamada. Y esto tiene que ver con el componente del amor del objetivo y la autonomía, que son necesidades intrínsecas, que ustedes pueden ver en el cuadrito, que posteriormente en las memorias lo pueden solicitar. ¿Cuáles son los componentes de la felicidad asociados a este tipo de estrategias? Objetivo de autonomía, que están asociados al componente básicamente de significado y que es un motivador de la cultura. Posteriormente está Apple, que suministra a los empleados una carta describiendo cuáles son los valores principales de la empresa. Eso tiene que ver con el componente de objetivo de la empresa. DreamWorks, que es una distribuidora de películas de cine, que celebra el presidente celebra el ingreso de todos los empleados desde el más bajo hasta el más alto, tiene que ver con relaciones. Facebook, que hace una cosa que es los proyectos pequeños para nuevos empleados, que simplemente cuando uno llega a una organización y tiene un proyecto muy grande, a veces se estresa, entonces simplemente les ponen proyectos pequeños que puedan cumplir, y eso tiene que ver con sensación de objetivo y maestría como parte del amor. Facebook también tiene una cultura muy de abajo hacia arriba, y eso tiene que ver con autonomía.
Google, por ejemplo, fomenta digamos, las buenas condiciones que tienen que ver con una necesidad extrínseca dentro de su trabajo, modificando los ambientes donde las personas comen. Facebook, por ejemplo, le juega las fortalezas de los empleados y las evaluaciones de desempeño son concentradas en pocas competencias relevantes. Gmail, Google, por ejemplo, hace una cosa que es oír a los empleados lo que los empleados quieren. Les permite dedicar 20% de su trabajo en proyectos que están realmente motivados y entusiasmados, y esto tiene que ver con autonomía y maestría, y así fue como surgió Gmail. Google también estimula clases de yoga. Intel, por ejemplo, permite interacciones entre varias áreas de los empleados, que estimula las relaciones y el conocimiento, que las personas roten. General Electric hace una cosa muy importante, y es la planeación, no solo dentro del trabajo, sino fuera del trabajo, que tenga un impacto, y es la planeación financiera, para que los empleados vean que la empresa se preocupa también por la parte cuando ellos se van a retirar, y además cuando por cosas fuera de su trabajo, que es muy importante, y eso tiene que ver con objetivo, trabajar en una empresa que le ayuda a uno a tener un poco de planeación financiera. Y General Motors hace un sistema de retroalimentación continua para los empleados. Ya finalmente, pues Seipos tiene una práctica que es cuando se necesita hacer despidos masivos, lo hace de una tanda para no generar estrés. Y los ejemplos dentro de Colombia sería básicamente que podría dar un ejemplo de la industria de los plásticos, que específicamente con la que yo tengo algún trabajo en esa empresa, y es que tienen una parte que es asociada con ideas brillantes. Las personas tienen autonomía y fomentan ideas dentro del proceso productivo, y esto se ha diseminado, esto es una multinacional, a diferentes plantas, las ideas que los empleados han suministrado. Y hay también dentro del sector bancario, una empresa muy grande a nivel nacional que tiene un nuevo vicepresidente de recursos humanos. ¿Cómo se llama el cargo? Vicepresidente de felicidad. Entonces, eso hay un compromiso, porque ya no es el vicepresidente de gestión humana o de recursos humanos, ya es vicepresidente de felicidad, ¿no? Correcto. Entonces, pues estas son algunas de las estrategias que han implementado las empresas. Aquí hay unas sugerencias que ustedes pueden ver. La idea es invitarlos a ustedes para que realmente invitar a las empresas a construir ese puente, a crear a través de la magia ese puente entre lo que es el status quo, que es una sensación de insatisfacción, de molestia dentro de las organizaciones, y lo que podría ser una nueva realidad más feliz, con mayor amor, con mayor oxitocina dentro de las organizaciones. Crear realidades y cada vez más factibles en nuestras organizaciones. De verdad, doctor Jorge, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este streaming de protección. Nos extendimos un poco porque veíamos la inquietud de las personas con el tema, y realmente sabemos que es un tema que no solamente está de moda, como usted lo mencionaba, sí, realmente lo están mencionando los medios, pero tiene toda una trascendencia, todo un fondo que vale la pena ponerle atención en las organizaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por habernos oído, muchas gracias a Protección por haberme invitado. Igualmente, a las personas que están conectadas a través del streaming, queremos agradecerles que nos cuenten cuáles serían esas recomendaciones para que todo el equipo de inversiones de protección que quiera realmente usted, cómo pudiéramos mejorar este espacio. El objetivo es que usted nos comparta cuáles son esas mejoras. Igualmente, a todas las personas que estuvieron aquí en el estudio, por primera vez tuvimos invitados aquí con nosotros. Estamos seguros de que hoy se llevan un tema bien importante para implementar al interior de las organizaciones, para que esto de la felicidad trascienda y realmente se vuelva cultura. A ustedes muchas gracias. Recuerden que las memorias las tendremos en www.eventosproteccion.com. Protección presentó la conferencia Happy Companies, la magia de diseñar empresas felices, con el doctor Jorge Serrano, porque ser productivos nos hace más felices. Protección, pensiones y cesantías,